Mis maletas estaban listas junto a la gran puerta de roble desde la noche anterior, perfectamente alineadas. Había elegido mi mejor conjunto de lino blanco y un sombrero de ala ancha, imaginando la brisa salada del Caribe acariciando mi rostro. Soy Valentina. Tengo 68 años. Y durante casi 4 décadas fui la directora del instituto más exigente de la ciudad. A lo largo de mi vida he lidiado con miles de adolescentes rebeldes, padres iracundos y situaciones de crisis que requerían nervios de acero. Siempre me enorgullecí de mi capacidad para leer a las personas, para detectar una mentira a kilómetros de distancia. Sin embargo, el mayor engaño de mi vida se gestó bajo mi propio techo, orquestado por las personas que más amaba. Había pasado los últimos 3 años creyendo que mi hija Elena y su esposo Mateo necesitaban mi ayuda temporal. Cuando me pidieron mudarse a mi casa, esta misma mansión de arquitectura clásica que mi difunto esposo Alejandro y yo construimos con incontables sacrificios, abrí mis puertas de par en par. Para mí, el orden era sinónimo de paz y progreso. Una mente disciplinada requiere un entorno impecable. Pero desde que ellos cruzaron el umbral, mi santuario se convirtió en un manicomio. Esa mañana en particular, el vestíbulo principal parecía el escenario de un saqueo. Había cajas de compras por internet a medio abrir, zapatos costosos tirados sin cuidado sobre las alfombras persas, y el olor agrio del café derramado manchaba la madera pulida que yo misma enceraba. Mis nietos, 2 criaturas a las que amo profundamente, pero que crecen sin la más mínima noción de respeto o límites, corrían alrededor de la mesa del comedor gritando sobre piscinas gigantes y bufés de postres ilimitados. Bajé las escaleras con lentitud, sintiendo el leve dolor en mi rodilla izquierda, pero con el corazón latiendo lleno de una ilusión que hacía años no experimentaba. Hacía meses que Elena me había pedido prestada mi tarjeta de crédito de mayor límite. Su excusa fue que la plataforma de viajes exigía una tarjeta platino para asegurar las reservas de un paquete VIP en un crucero de 15 días por el Caribe. Ingenua, cegada por el amor de madre y la falsa esperanza de que por fin me incluían en un gran recuerdo familiar, se la entregué sin hacer preguntas. Llegué al centro del salón. Mateo estaba sudando, intentando cerrar a la fuerza una maleta de diseño cubierta de logotipos ostentosos, mientras Elena se miraba en el espejo del pasillo, retocando su maquillaje perfecto y revisando su teléfono móvil, probablemente subiendo fotos de su inminente viaje de lujo. «Buenos días», dije con voz clara, intentando sobreponerme al caos. «Ya estoy lista. ¿A qué hora pasa el vehículo privado que reservaron para ir al puerto?» De repente, el ruido cesó. Elena detuvo su pincel de maquillaje en el aire. Mateo dejó de forzar la cremallera y levantó la vista. Me miró de arriba abajo. Observó mi modesta maleta azul marino a mi lado, y luego el silencio se rompió. No fue una respuesta amable, ni siquiera una excusa nerviosa. Fue una carcajada. Una risa ronca, burlona y cargada de un desprecio que me heló la sangre al instante. «¿Usted?», preguntó Mateo secándose una lágrima de risa de la comisura del ojo, como si yo acabara de relatar el chiste más absurdo del mundo. «Suegra, por el amor de Dios, ¿a dónde cree que va con ese equipaje viejo y esa ropa?» Sentí un vacío repentino en el estómago, una punzada fría y aguda que me dejó sin aliento por un segundo. Dirigí mi mirada hacia mi hija, buscando refugio, esperando que ella interviniera y corrigiera la estupidez de su marido. «Elena, hija, el crucero, los boletos VIP que pagaste con mi tarjeta», balbuceé, sintiendo que la dignidad se me escurría por las manos. Elena ni siquiera me sostuvo la mirada. Siguió aplicándose brillo en los labios,
cerrando su bolso de marca con un chasquido seco. «Ay, mamá, por favor no empieces con tus dramas matutinos, que vamos tarde. Usamos tu tarjeta porque las nuestras estaban bloqueadas temporalmente por unas inversiones de Mateo. Obviamente te devolveremos el dinero cuando esos negocios rindan frutos. Pero el crucero es para nosotros. Es un viaje para desconectar, para la familia joven». «Familia joven», repetí, y mi voz sonó extrañamente distante en mis propios oídos. ¿Y yo qué papel juego aquí? ¿Soy acaso una extraña? Mateo se irguió, sacudiendo sus manos con arrogancia. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, mirándome desde arriba con esa superioridad injustificada que siempre me repugnó. «Usted es la abuela, Valentina, y las abuelas tienen una función muy clara: quedarse en casa. Alguien tiene que vigilar esta mansión inmensa. No podemos dejarla sola 15 días, ¿verdad? Hay que recibir los paquetes, asegurarse de que las alarmas funcionen, limpiar este desorden antes de que volvamos. Además, seamos sinceros, a su edad usted no aguantaría el ritmo de las excursiones, el calor del Caribe o las fiestas nocturnas del barco. Nos retrasaría. Sería un ancla pesada para nuestras vacaciones. Un ancla pesada». La frase resonó en las paredes de mi propia casa. Yo, que había cargado sobre mis hombros la responsabilidad de educarla, de pagar sus universidades, de sostener esta casa tras la muerte de Alejandro. Yo, que les cocinaba a diario, que planchaba sus camisas de seda y recogía sus desastres mientras ellos jugaban a ser millonarios en las redes sociales. Pero yo pensé... Intenté decir, sintiendo cómo el calor de la humillación me subía por el cuello. «Pensó mal, suegra», me interrumpió Mateo, con un movimiento brusco y totalmente irrespetuoso. Levantó el pie y pateó mi maleta azul marino hacia un rincón, como si fuera una bolsa de basura que estorbaba en el pasillo. «Mejor sea útil y ayúdenos a cargar estas bolsas pequeñas hacia la puerta. El transporte está por llegar. Y por favor, asegúrese de que el cuarto de los niños quede impecable. No quiero que respiren polvo cuando regresemos». Me quedé petrificada. Mis manos, que tantas veces habían golpeado el escritorio de la dirección para imponer respeto a los más rebeldes, ahora temblaban a mis costados. Durante años me había contado una mentira piadosa. Me decía a mí misma que ellos vivían aquí porque éramos una familia unida, que me acompañaban en mi viudez. Pero en ese preciso instante, viendo la espalda de mi hija mientras salía por la puerta grande, sin siquiera darme un abrazo, la venda cayó definitivamente de mis ojos. Yo no era una madre para ellos, era la empleada doméstica que no cobraba salario, el guardia de seguridad gratuito y el cajero automático del que podían disponer a su antojo. Salí al porche delantero arrastrando los pies. El sol de la mañana era brillante y el aire olía a rocío, un clima perfecto para zarpar. El chofer privado guardaba las maletas ostentosas en el maletero de una camioneta negra. Los niños ya estaban dentro, peleando por el cargador de una tableta. «Adiós, abuela», gritó el menor sin mirarme. Elena bajó la ventanilla antes de que el vehículo arrancara. «Mamá, en la encimera de la cocina te dejé una lista de recibos pendientes. Paga el del internet hoy mismo para que no nos corten el servicio. Subiremos muchas historias a nuestras redes y necesitaremos wifi al regresar. Ah, y no entres a la habitación de Mateo. Odia que le toquen sus cosas. Que descanses». El vehículo arrancó con un suave murmullo, dejando tras de sí un rastro de polvo que bailó a la luz del sol antes de desvanecerse. Me quedé allí, de pie en las escaleras de mármol de la entrada, sintiendo cómo se llevaban mi dinero y mi dignidad en ese coche de lujo. Regresé al interior y cerré la pesada puerta de roble.
El silencio que siguió fue absoluto. Abrumador. Caminé de vuelta al salón, esquivando sus zapatos tirados. Fui a la cocina. La encimera estaba cubierta de platos sucios, restos de comida y la lista de facturas que pretendían que yo pagara. «Limpia esto, Valentina», susurró la voz de la costumbre en mi mente, la voz de la sumisión maternal. Pero entonces levanté la vista y me encontré con mi reflejo en el gran espejo del comedor. Vi a una mujer de 68 años, con el cabello gris perfectamente recogido y las arrugas propias de una vida de trabajo duro. Pero detrás de esos ojos cansados, vi encenderse una chispa. Vi la mirada inquebrantable de la directora Valentina, la mujer que nunca permitía la insubordinación. Vi a la esposa de Alejandro, la verdadera y única dueña de cada ladrillo de esta mansión. Mi respiración se volvió pausada y profunda. El temblor de mis manos desapareció por completo, siendo reemplazado por una firmeza gélida y calculadora. «Vigilar la casa», dije en voz alta, y mi voz sonó nítida, cortando el silencio como una navaja. «Sí, Mateo, voy a vigilar la casa. Voy a vigilar que este lugar reciba exactamente el trato que se merece, y me aseguraré de que sus vacaciones en el Caribe sean inolvidables, pero por las razones correctas». Me di la vuelta. Dejé los platos sucios exactamente donde estaban y caminé con paso firme hacia el pasillo y oeste, directo hacia el antiguo despacho de mi marido. Habían cometido un error táctico fatal. Me habían dejado sola, con todo el tiempo del mundo y con la mente más lúcida que nunca. El juego acababa de comenzar y en mi escuela las reglas las dicto yo. El pasillo oeste siempre fue la zona más reservada de la casa. Al final del corredor se encontraba la puerta doble de caoba que resguardaba el antiguo despacho de Alejandro, mi difunto esposo. Durante décadas, esa habitación olió a tabaco de pipa, a cuero viejo y a libros antiguos. Era un santuario del pensamiento. Sin embargo, desde que Mateo se apropió del espacio, el ambiente se había vuelto insoportable, impregnado de una mezcla barata de loción, para después de afeitar y bebidas energéticas. Me detuve frente a la puerta cerrada. Las últimas palabras de mi hija resonaron en mi cabeza como un eco ridículo. «No entres al cielo habitación de Mateo. Odia que le toquen sus cosas». Sonreí con amargura. Durante mis años como directora, aprendí una regla infalible. Cuando un adolescente te prohíbe mirar en su casillero, es exactamente allí donde debes buscar primero. Y Mateo, a pesar de sus trajes a medida y su actitud de magnate, no era más que un adolescente asustado jugando a ser un hombre de negocios. Giré el pomo. No estaba cerrada con llave, una clara muestra de su arrogancia. Creía que su simple orden verbal era suficiente para mantener a raya a la vieja inútil. Al entrar, la profanación del espacio me revolvió el estómago. Los diplomas de Alejandro habían sido descolgados y apilados en el suelo para hacer espacio a 3 monitores de computadora gigantes, donde unas gráficas de líneas verdes y rojas parpadeaban sin cesar. Había tazas sucias y papeles arrugados por doquier. Un caos absoluto. Pero yo no estaba allí para limpiar. Mi instinto, afilado por años de lidiar con estudiantes tramposos, me decía que la prisa de Mateo por irse y su terror a que yo entrara no se debían simplemente al desorden. ¿Había algo más? Caminé lentamente, escaneando la habitación. Conocía cada rincón de este despacho, incluso mejor que él. Mi mirada se posó en la pared de este. Alejandro había mandado a instalar una pequeña caja fuerte empotrada detrás de un cuadro de un paisaje marino. Mateo, en su infinita ignorancia, había reemplazado el paisaje con un póster enmarcado de un coche deportivo europeo,
pero no había cambiado la ubicación de la caja. Me acerqué al póster. Sabía que la caja fuerte tenía un teclado numérico, pero también una cerradura de emergencia. Conociendo la memoria a corto plazo de Mateo y su tendencia a perder contraseñas, estaba segura de que guardaría la llave física cerca. Deslicé mis dedos enguantados por el marco del póster, palpando los bordes. Nada. Luego me agaché y revisé debajo del pesado escritorio de caoba. Pasé la mano por el borde interior, justo donde un estudiante escondería un acordeón para un examen. Allí estaba, un pequeño bulto pegado con cinta adhesiva negra. Arranqué la cinta y un frío metal cayó en mi palma. Era la llave. Introduje la llave en la cerradura oculta detrás del póster del coche deportivo. Y giré. El mecanismo cedió con un pesado y satisfactorio clic. Abrí la puerta de hierro, esperando encontrar fajos de billetes, relojes de imitación o tal vez deudas de juego. Pero lo que vi fue mucho peor. Era una carpeta de color manila, gruesa y pesada. La extraje y la llevé al escritorio, encendiendo la lámpara de lectura. En la portada, escrito con la letra cursiva y descuidada de Mateo, decía: Proyecto Cripto, Capital Semilla. Abrí la carpeta. Los primeros documentos eran estados de cuenta desastrosos. Cifras en rojo. Mateo había estado perdiendo miles de dólares en plataformas de monedas virtuales, inversiones de alto riesgo que se habían evaporado en el aire. Pero no fue eso lo que me detuvo el corazón. Fueron los documentos del fondo. Eran contratos de un prestamista privado. Préstamos con tasas de interés usureras. Y en la sección de garantías vi la dirección de mi casa, mi mansión, mi refugio. Mis ojos recorrieron las páginas hasta llegar a la última hoja. Allí, en la línea de la balista, estaba mi nombre. Valentina Herrera, viuda de Navarro. Y justo encima de mi nombre, una firma. Acerqué el papel a la luz de la lámpara. Era un intento patético. Mateo había falsificado mi firma. Había tratado de copiar la caligrafía elegante y firme que yo usaba para firmar los boletines de calificaciones. Pero los trazos temblaban. Carecían de mi fuerza. Este cobarde no solo me estaba exprimiendo económicamente para pagar sus lujos en el Caribe. Estaba intentando hipotecar mi propia casa a mis espaldas para cubrir sus fracasos financieros. La traición me golpeó como un latigazo, pero esta vez no sentí dolor, sino una furia pura, fría y cristalina. Ya no se trataba de darles una simple lección de humildad a un par de malagradecidos. Se trataba de supervivencia. Si yo no actuaba ahora, si me quedaba vigilando la casa pasivamente, en pocos meses un banco o unos usureros me echarían a la calle. Regresé a la caja fuerte y rebusqué en el fondo. Allí, cubierta de polvo y olvidada por Mateo, estaba la carpeta de cuero verde que yo misma había guardado hacía 20 años. La abrí. Las escrituras originales, selladas y notariadas. El papel crujió bajo mis dedos. Propietaria única y absoluta, Valentina Herrera. No había copropietarios. No había derechos para la hija mientras yo viviera. La casa era mía. Y solo mía. Cerré la carpeta y me senté en la silla de cuero. Abrí el cajón inferior del escritorio, donde guardaba mis viejas agendas de contactos. Empecé a pasar las páginas hasta encontrar la tarjeta de presentación negra con letras doradas. Diego Vargas. Bienes raíces de alta gama y desarrollo comercial. Recordaba a Diego. Era un hombre implacable. Un tiburón de los negocios que había tocado a mi puerta hacía 6 meses, ofreciendo comprar el terreno para una constructora multinacional. En aquel entonces, Mateo lo había echado a gritos, sintiéndose el amo del castillo. Diego me había deslizado su tarjeta discretamente antes de irse, diciéndome que su oferta no tenía fecha de caducidad.
Tomé el teléfono fijo del escritorio, el único que Mateo no había podido desconectar. Marqué el número con precisión. 1 tono, 2 tonos. Diego Vargas, a sus órdenes, respondió una voz masculina, grave y profesional. Licenciado, Vargas, hablo con Valentina Herrera, la viuda de Alejandro Navarro, la propietaria de la casa en la Avenida de los Pinos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude percibir el cambio de actitud, la atención inmediata del depredador que huele la sangre. Señora Valentina, por supuesto que la recuerdo. Es un honor escucharla. ¿A qué debo el placer de su llamada? Mi voz no tembló, no sonó con la misma autoridad con la que expulsaba a los estudiantes incorregibles. Usted mencionó hace unos meses que tenía inversores interesados en el terreno de mi propiedad. Inversores que pagan de contado, en efectivo, y que no les importa el estado de la construcción porque planean demolerla. ¿Sigue en pie esa oferta? Totalmente, señora. El interés en esa zona es más alto que nunca. Perfecto, respondí, mirando la firma falsificada de Mateo sobre el escritorio. Quiero vender, pero tengo condiciones no negociables. Necesito que la transacción sea rápida, despiadada y confidencial. Tengo exactamente 14 días antes de que mis huéspedes regresen de viaje. Quiero el dinero en mi cuenta, la casa completamente vacía y los bulldozers en la puerta antes de que ellos pongan un pie en la ciudad. ¿Es usted capaz de ejecutar algo así? ¿O busco a alguien más? Diego soltó una pequeña risa, una mezcla de sorpresa y profundo respeto. Señora Valentina, le garantizo que en 14 días esa casa no será más que polvo y usted será una mujer inmensamente más rica. Estaré en su puerta en 1 hora con los contratos preliminares. No tarde, licenciado. El tiempo corre. Colgué el teléfono. El sonido del auricular golpeando la base fue como el martillazo de un juez dictando sentencia. Miré a mi alrededor, a los monitores parpadeantes de Mateo, a sus tazas sucias, a su vida de mentiras. La trampa estaba armada. Mateo y Elena estaban navegando en un océano de lujo ilusorio, bebiendo champán con dinero que no tenían, ajenos al hecho de que su castillo de naipes acaba de ser incinerado por la misma mujer, a la que llamaron Ancla Pesada. Me levanté del escritorio, tomé las escrituras y la carpeta de las falsificaciones y cerré la puerta de caoba a mis espaldas. La limpieza profunda acababa de comenzar. El timbre de la puerta principal sonó exactamente 60 minutos después de haber colgado el teléfono. La puntualidad es la virtud de los reyes y de los hombres de negocios implacables. Alisando los pliegues de mi falda de lino, fui a abrir. Allí estaba Diego Vargas. Vestía un traje gris carbón de corte impecable, sin corbata, proyectando una imagen de eficiencia moderna. Llevaba un maletín de cuero negro bajo el brazo, y su mirada, aguda como la de un halcón, escudriñó rápidamente el vestíbulo antes de posarse en mí. Si esperaba encontrar a una anciana frágil y desesperada, se decepcionó al instante. Me encontró erguida, con la barbilla en alto y la mirada de hielo que había paralizado a tantos estudiantes rebeldes en el pasado. Señora Valentina, dijo con una leve inclinación de cabeza. Es un placer verla de nuevo. Pase, licenciado Vargas. No tenemos tiempo que perder en cortesías, respondí, haciéndome a un lado. Lo guié directamente al gran salón, ignorando deliberadamente el desorden de zapatos y cajas que Eleni había dejado a su paso. Diego se sentó en el sofá de cuero Chester. Sacó una tableta electrónica y varios documentos impresos. No se anduvo con rodeos, algo que aprecié profundamente. El grupo inversor con el que trabajo representa a una cadena de centros comerciales boutique. Comenzó a explicar, deslizando un dedo sobre la pantalla. Han estado adquiriendo propiedades adyacentes durante el último año.
Su terreno, al estar en la esquina principal, es la pieza clave que les falta. Están dispuestos a pagar una prima sustancial sobre el valor del mercado por la rapidez y la discreción. Cero burocracia bancaria. Transferencia de fondos directamente a su cuenta desde un fideicomiso internacional. ¿Cuál es la cifra exacta?, pregunté, cruzando las manos sobre mi regazo. Diego escribió un número en un papel y lo deslizó sobre la mesa de centro de cristal. Miré la cifra. Era obscena, un número con tantos ceros que garantizaba no solo mi tranquilidad financiera por el resto de mis días, sino la capacidad de vivir con un nivel de lujo que ni Mateo en sus sueños más febriles podría imaginar. No parpadeé. No mostré sorpresa. En las negociaciones la emoción es debilidad. Acepto, dije con voz neutral. Pero la fecha límite es inamovible. En 14 días la propiedad debe cambiar de manos y quiero ver la maquinaria de demolición lista para derribar los muros. Se hará, confirmó Diego, sacando una pluma estilográfica. La venta se realizará bajo el formato de puerta cerrada para el terreno. A la constructora no le interesa la estructura ni lo que hay dentro. Todo será reducido a ser escombros. Levanté una mano para detenerlo. Un momento, licenciado. A la constructora puede que no le importe lo que hay dentro, pero a mí sí. Esta casa debe quedar completamente vacía antes de la demolición. No voy a permitir que ciertas pertenencias se mezclen con el polvo. Diego frunció el ceño, confundido. ¿Desea contratar una empresa de mudanzas para sus muebles, señora? No, mis pertenencias caben en 2 maletas. Lo que quiero es liquidar el resto. Todo lo que no sea estrictamente mío debe desaparecer. Y para eso necesito sus contactos. Usted debe conocer a los mejores rematadores de la ciudad, aquellos que compran inventarios completos en efectivo y sin hacer preguntas. Una sonrisa de entendimiento iluminó el rostro del agente inmobiliario. Doña Valentina, usted es verdaderamente formidable. Conozco a la persona indicada. Dirige una empresa de liquidación de activos y vaciado de propiedades. Son rápidos, discretos y despiadados. Pueden estar aquí mañana a primera hora. Que vengan hoy por la tarde, sentencié. 4 horas más tarde, un camión de carga sin logotipos se estacionó en la entrada de mi propiedad. Un equipo de 6 hombres robustos, liderados por un sujeto pragmático llamado Héctor, entró a la casa. Llevaban rollos de plástico de burbujas, cajas de cartón reforzado y etiquetas de código de barras. «Señora Herrera», dijo Héctor mirando el candelabro de cristal del techo y luego el desorden del salón. «¿Qué es exactamente lo que nos llevamos?» Saqué una lista detallada que había preparado durante la mañana. Todo lo que tenga una etiqueta roja se liquida. Ordené, entregándole un rollo de calcomanías. Comenzaron por el despacho de Mateo. Fue poético ver cómo desconectaban sin ninguna reverencia los 3 monitores gigantes de su proyecto cripto. Su silla ergonómica de $2000, su teclado mecánico con luces de colores y su costosa máquina de café expreso fueron envueltos en plástico y sacados sin piedad. Aquella habitación, que él había convertido en un altar a su falsa riqueza y a sus estafas, quedó reducida a sus paredes desnudas en menos de 20 minutos. Luego subieron a la habitación principal, el santuario de la vanidad de mi hija. Me paré en el umbral de la puerta mientras los hombres vaciaban el enorme vestidor. Cajas enteras de zapatos de diseñador con suelas rojas, vestidos de alta costura que Elena había usado solo una vez para sus fotos de redes sociales, y una colección de bolsos de cuero que valía lo mismo que un automóvil pequeño. Todo fue arrojado a contenedores de plástico. ¿Segura de esto, señora?,
Preguntó Héctor sosteniendo un abrigo de bisón que Elena me había exigido que llevara a Spakesachi en la tintorería la semana pasada. Estas piezas valen una fortuna. Podría sacar mucho más dinero si las vende en subastas exclusivas. No tengo tiempo para subastas, Héctor. Y no me interesa el dinero de estas frivolidades, respondí con firmeza. Ponga un precio justo por el lote completo. Pague en efectivo y lléveselo todo hoy. El sonido de la cinta adhesiva sellando las cajas era la sinfonía de mi liberación. Cada caja que salía por la puerta era un peso menos sobre mis hombros. Se llevaron las consolas de videojuegos de los niños. Esas máquinas frente a las cuales pasaban horas zombificados porque sus padres estaban demasiado ocupados mirando sus propios teléfonos para criarlos. Se llevaron el televisor de 80 pulgadas del salón, el sistema de sonido envolvente y la vinoteca climatizada de Mateo, llena de botellas que él abría para impresionar a sus amigos. Héctor se acercó a mí al atardecer, limpiándose el sudor de la frente. Entregó un sobre grueso lleno de billetes de alta denominación. Es un precio de remate, señora, pero es una suma muy considerable. Tomé el sobre. El dinero pesaba en mis manos, pero no lo sentía como mío. Lo guardé en mi bolso y miré a Héctor a los ojos. Este dinero no es para mí. Mañana a primera hora haré una transferencia por esta cantidad exacta al Fondo de Becas Estudiantiles Alejandro Navarro, que apoya a jóvenes huérfanos con excelencia académica. Aquellos que realmente valoran la educación y no tienen nada. Es justicia poética, ¿no le parece? El exceso y la arrogancia de unos financiarán el futuro brillante de otros. Héctor asintió lentamente, impresionado. Es usted una gran mujer, señora. Para cuando el camión de carga encendió su motor y desapareció por la avenida, la casa estaba irreconocible. El eco había regresado a las habitaciones. Sin las alfombras sintéticas, los muebles pretenciosos y los adornos vacíos, los pisos de madera de roble original, volvían a respirar. La mansión ya no era el almacén de los caprichos de mi yerno, ni el escenario de cartón piedra para la vida falsa de mi hija. Caminé por el salón vacío. Mis pasos resonaban con claridad. Fui a la cocina, que había sido despojada de la freidora de aire de última generación, la máquina de hacer pan y todos los artilugios que Elena compraba compulsivamente y nunca usaba. Solo quedaba la estufa, el refrigerador y una pequeña tetera de peltre que había traído conmigo hace 40 años. Calenté agua. Me preparé una simple taza de té de manzanilla. Me senté en el último mueble que quedaba en toda la planta baja. Una vieja silla mecedora de madera que Alejandro solía usar para leer. Bebí un sorbo. El té estaba caliente y reconfortante. El silencio, por primera vez en 3 años, no era opresivo, sino majestuoso. A miles de kilómetros de distancia, Mateo y Elena debían estar cenando langosta, creyendo que el mundo les pertenecía. No sabían que su mundo entero, su ropa, sus juguetes, su tecnología, acababa de ser empaquetado, vendido y convertido en el pago de la colegiatura de un adolescente pobre al que nunca conocerían. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire de la casa se sentía limpio. La infección había sido extirpada. Pero el tratamiento de choque aún no terminaba. Mañana, la segunda fase de mi plan se pondría en marcha. Y esta vez, el golpe sería directo al único lugar donde verdaderamente les dolía. Sus bolsillos. La mañana siguiente, el sol iluminó los pisos de madera desnuda de mi casa, revelando una limpieza que rozaba lo quirúrgico. No había obstáculos en mi camino, ni física ni emocionalmente. Había dormido 8 horas seguidas, un sueño profundo y reparador que no experimentaba desde que la familia joven había invadido mi espacio. Era el tercer día de mi plan de 14.
La casa estaba vacía y la demolición estaba programada. Pero el verdadero golpe maestro, la incisión que drenaría el veneno definitivamente, aún estaba por ejecutarse. Me vestí con mi traje sastre color grafito, una blusa de seda blanca y un collar de perlas auténticas que Alejandro me regaló en nuestro 20º aniversario. Me recogí el cabello en un moño severo. No me estaba preparando para un paseo matutino. Me estaba vistiendo con mi armadura de batalla. Era la hora de la fase financiera. Caminé las 5 manzanas que separaban mi casa de la sucursal bancaria. Al entrar, el aire acondicionado me recibió junto con el murmullo respetuoso de los empleados. Conocían mi rostro. Y más importante aún, conocían el peso de mi cuenta bancaria. Solicité una audiencia inmediata con el gerente de la sucursal, el señor Robles. Era un hombrecillo de traje ajustado que siempre había tratado a Mateo, con una reverencia casi servil, impresionado por los relojes caros de mi yerno y su jerga de Wall Street. «Señora Herrera, qué sorpresa tan agradable», dijo Robles, levantándose apresuradamente de su sillón de piel cuando entré en su oficina acristalada. «¿En qué puedo ayudarla hoy? Su yerno, el señor Mateo, necesita que autoricemos otra transferencia internacional para sus fondos de inversión». Me senté frente a él, cruzando las piernas con elegancia, y lo miré fijamente hasta que su sonrisa nerviosa se desvaneció. «No estoy aquí para hablar de las fantasías financieras de mi yerno, señor Robles. Estoy aquí para poner orden en mis propias cuentas». Saqué de mi bolso de diseñador 3 tarjetas de crédito de plástico brillante y las dejé caer sobre su escritorio de caoba con un sonido seco. «Quiero que cancele estas 3 tarjetas adicionales inmediatamente». El gerente parpadeó, desconcertado, mirando los plásticos que llevaban los nombres de Mateo y Elena. «Pero, señora Herrera, estas tarjetas tienen un límite de crédito abierto. El señor Mateo las utiliza para sus gastos de representación corporativa. Si las cancelo sin previo aviso, podría causarle un grave inconveniente en sus viajes. Ese es exactamente el objetivo», respondí, mi voz fría como el hielo polar. «Cancele las tarjetas. Ahora. Y eso es solo el principio». Robles tragó saliva y comenzó a teclear frenéticamente en su computadora. «Además», continué, sacando una lista de mi bolso, «quiero bloquear todo cargo domiciliado a mi cuenta corriente que no corresponda a los servicios básicos de electricidad, agua y gas de mi propiedad». El señor Robles leyó la lista por encima de sus gafas de lectura y su palidez aumentó. «Señora, aquí están los pagos mensuales del arrendamiento del vehículo deportivo de su yerno. También la membresía del club de campo, los seguros de sus viajes y varias suscripciones a plataformas de entretenimiento de lujo. Si devuelvo estos recibos, entrarán en mora inmediatamente. Las penalizaciones serán severas. Que las paguen ellos. Mi cuenta no es una organización benéfica para adultos inmaduros. Bloquéelo todo. Y por último, quiero que reduzca el límite de mi tarjeta de crédito personal principal a $500. «¿$500?» repitió el gerente, como si hubiera escuchado un insulto. «Pero usted tiene una línea de crédito preaprobada de cientos de miles. Es una de nuestras clientas más solventes. Y planeo seguir siéndolo, precisamente cerrando el grifo del despilfarro. Hágalo. Sin excepciones, sin autorizaciones por sobregiro. Si intentan pasar un cargo por $501, quiero que la máquina parpadee en rojo y diga: fondos insuficientes». 15 minutos después, salí del banco. Las firmas estaban puestas, las órdenes ejecutadas. Había cortado el cordón umbilical financiero con un bisturí afilado. Durante años habían estado bebiendo mi sangre para alimentar su vanidad. Ahora tendrían que aprender a sobrevivir en el desierto.
Regresé a la casa vacía y esperé. Sabía que la bomba de tiempo estaba en marcha. La diferencia horaria con el Caribe y el itinerario del crucero dictaban que el impacto sucedería por la noche. Me preparé una cena ligera, me senté en la silla mecedora y dejé mi teléfono móvil sobre el alféizar de la ventana. A las 12:30 de la noche, el aparato cobró vida. Vibró violentamente sobre la madera, iluminando la habitación a oscuras. La pantalla mostraba una llamada entrante desde un número satelital internacional. Dejé que sonara 4 veces, saboreando cada repique, visualizando el pánico al otro lado del océano. Al 5.º tono, deslicé el dedo por la pantalla y contesté, activando el altavoz. ¿Diga? Hablé con la voz pausada de quien acaba de despertar de un sueño reparador. ¡Bruja! ¿Qué demonios le hiciste a las tarjetas? El grito de Mateo retumbó en las paredes desnudas de mi salón. No había rastro de su habitual tono condescendiente. Sonaba desquiciado, agudo, ahogado en humillación. «Buenas noches a ti también, Mateo», respondí con calma quirúrgica. «¿Ocurre algo malo en el paraíso?» «No te hagas la idiota», rugió. «Estoy en el casino VIP del barco. Estaba ahí a punto de comprar fichas para la mesa de póker de alto nivel frente a 2 empresarios con los que intento cerrar un trato. Y el cajero me acaba de decir frente a todos que mis tarjetas están bloqueadas por fraude o falta de fondos. Me hicieron pasar la mayor vergüenza de mi vida. Elena está llorando en el spa porque tampoco pudo pagar su tratamiento de algas. Llaminas tu maldito banco ahora mismo y arregla esto». Escuché su respiración agitada. Podía imaginarlo perfectamente. Sudando en su smoking alquilado, rodeado de miradas de lástima y desprecio de la verdadera alta sociedad, mientras el personal de seguridad del barco le pedía amablemente que se retirara. «No hay nada que arreglar con el banco, Mateo. No es un error informático. Fui yo. Fui personalmente esta mañana y cancelé tus extensiones, bloqueé tus pagos automáticos y reduje el límite». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Solo se escuchaba el murmullo de las olas y la música lejana de la cubierta del barco. ¿Qué hiciste qué?», balbuceó, incrédulo. «Pero, ¿por qué? ¿Estás demente? Nos has dejado tirados en medio del océano, sin un centavo. Durante casi 40 años dirigí un instituto, Mateo, y cuando un alumno fracasaba repetidamente, mostraba mala conducta y faltaba el respeto a la autoridad, se le retiraban los privilegios. No hay nada de demencia en esto. Es simple pedagogía. Sus cuentas han sido suspendidas por falta de méritos. Voy a demandarte. Eres una vieja amargada y vengativa», chilló, perdiendo el último vestigio de control. «Cuando regrese a esa casa, te juro que te voy a...». «No terminarás esa frase en mi presencia», lo interrumpí, mi voz cortando su histeria como un látigo. «Y te sugiero que te preocupes menos por demandarme y más por cómo vas a pagar la cuenta de las bebidas de esta noche. Quizás el capitán del barco necesite a alguien que friegue los pisos de las cubiertas inferiores. Que disfrutes lo que queda del viaje para la familia joven». Colgué. No le di tiempo a replicar. No le di la satisfacción de escuchar su respiración rabiosa. Inmediatamente después, apagué el teléfono móvil. Fui a la pared y desconecté el cable de la línea telefónica fija. El apagón de comunicaciones era total. Había lanzado mi torpedo financiero directo a la línea de flotación de su soberbia, y ahora ellos se hundirían lentamente en la realidad que tanto habían intentado evadir. Me acurruqué en mi silla mecedora en la penumbra de mi mansión vacía, escuchando el silencio. Nunca en mi vida una noche sin muebles había sido tan lujosa. El día 15 amaneció con una claridad implacable.
sin una sola nube que atenuara la luz del sol sobre la ciudad. Era el clima perfecto para un final definitivo. Mi equipaje, consistente únicamente en 2 maletas medianas y un bolso de mano, esperaba en el vestíbulo. No me llevaba muebles, ni vajillas de porcelana, ni fotografías que ya solo acumulaban polvo. Llevaba conmigo mi dignidad intacta y la lección más grande que había impartido en toda mi vida. A las 9 en punto de la mañana, un vehículo negro de cristales tintados se detuvo frente a la propiedad. De él descendieron Diego Vargas y un notario público, un hombre mayor de aspecto solemne que cargaba un grueso maletín de cuero. «Adelante, caballeros», los invité a pasar, señalando la única mesa plegable que Héctor, el liquidador, había dejado por cortesía para este trámite final. La casa resonaba con cada paso. La desnudez de las paredes amplificaba el sonido, dándole a la escena un aire de tribunal de justicia. El notario extrajo los documentos finales de compraventa. «Señora Herrera», dijo Diego, entregándome su propia pluma estilográfica, «el Fideicomiso Internacional ha autorizado la liberación de los fondos. En el momento en que usted estampe su firma, la transferencia se ejecutará en tiempo real». Leí cada cláusula con la meticulosidad de quien corrige un examen final. No había fisuras. El terreno se vendía ad corpus, a puerta cerrada, cediendo todos los derechos de demolición y construcción al grupo inversor. Tomé la pluma y firmé. Valentina Herrera. Trazos fuertes, angulosos, irrevocables. El notario selló los folios con un golpe seco que resonó en la sala vacía. Un segundo después, mi teléfono móvil, que había vuelto a encender esa misma mañana, exclusivamente para este propósito, emitió un discreto pitido. Abrí la aplicación bancaria. El saldo que apareció en la pantalla era astronómico. Una vida entera de trabajo duro, sumadas a la ambición desmedida de una corporación, me había convertido en una mujer absolutamente libre. «Es un placer hacer negocios con usted, doña Valentina», dijo Diego estrechando mi mano. «La maquinaria pesada está a 2 calles de aquí, esperando su salida». «Pueden proceder», respondí, entregándole el manojo de llaves. «Ya no tengo nada más que hacer en este lugar». Salí por la puerta principal, bajando las escaleras de mármol por última vez. Un chofer privado, contratado por mí la tarde anterior, guardó mis 2 maletas en el maletero de un sedán de lujo. Mi destino no era un modesto apartamento en la ciudad, sino una hermosa villa rodeada de viñedos en un valle a 400 kilómetros de distancia, un lugar donde el aire olía a uvas y tierra húmeda, no a traición y laca para el cabello. Me acomodé en el asiento trasero. El auto arrancó suavemente. Al girar la esquina vi por el cristal trasero cómo 2 enormes camiones de construcción y una excavadora amarilla avanzaban hacia mi antigua calle. La cirugía mayor iba a comenzar. El viaje por carretera fue sereno. Unas horas más tarde, mientras cruzábamos las montañas hacia el valle, abrí mi tableta electrónica. Antes de desconectar el internet de la casa, había vinculado a mi dispositivo la cámara de seguridad inalámbrica que estaba oculta en el farol del pórtico exterior, la cual funcionaba con batería solar. Era el único cordón que no había cortado. Necesitaba ver el resultado de mi obra. Eran las 2 de la tarde cuando la pantalla de mi tableta mostró movimiento. Un taxi urbano, destartalado y sucio, se detuvo bruscamente frente a la acera. No era el vehículo privado VIP con asientos de cuero que los había llevado al puerto 15 días atrás. Era el transporte de los derrotados. Las puertas se abrieron y de ellas emergieron Mateo y Elena. La imagen era digna de una tragedia griega moderna. Elena llevaba el maquillaje corrido, el cabello enmarañado por la humedad y la piel enrojecida por el sol.
Mateo vestía una camisa arrugada y arrastraba 2 bolsas de lona baratas. Sus maletas de diseñador seguramente se habían quedado como garantía de pago en algún hotel tras ser expulsados del crucero. Caminaron hacia la entrada, arrastrando los pies, pero se detuvieron en seco a mitad de la acera. En la pantalla pude ver cómo la mandíbula de Mateo caía y Elena se llevaba las manos a la cabeza. El majestuoso portón de hierro forjado ya no existía. En su lugar, una valla metálica de construcción rodeaba el perímetro, cubierta con mallas de privacidad anaranjadas. Letreros amarillos de peligro, zona de demolición y propiedad privada colgaban por todas partes. Y al fondo, donde solía estar el hermoso jardín delantero, la enorme excavadora amarilla estaba estacionada, habiendo ya derribado la pared oeste de la casa, exactamente la pared del antiguo despacho de Mateo. «¡Mi casa! ¿Qué le hicieron a mi casa?». El grito ahogado de Elena casi traspasó el silencio del video, aunque la cámara no tenía micrófono. Podía leer sus labios perfectamente. Mateo, cegado por la furia y la incredulidad, corrió hacia la valla e intentó empujarla. En ese instante, 2 guardias de seguridad privada, hombres enormes con chalecos tácticos, salieron de una caseta móvil. «Oiga, aléjese de la cerca», le ordenó uno de los guardias, interponiéndose entre Mateo y el terreno. «¡Esta es mi casa! ¡Yo vivo aquí!», gesticulaba Mateo frenéticamente, con los ojos desorbitados, señalando los escombros de lo que fue su guarida financiera. «Mi suegra está ahí adentro. Llamen a la policía, la han secuestrado». «Señor, cálmese o tendré que usar la fuerza», respondió el guardia, impasible. «Aquí no hay ninguna suegra. Esta propiedad fue adquirida legalmente por Corporativo Vértice. La orden de demolición entró en vigor esta mañana. Ahora circule. Está invadiendo el perímetro de seguridad». «¡Es mentira!», chilló Elena corriendo hacia ellos y sacudiendo la valla. «Las escrituras están a nombre de mi madre, Valentina Herrera». «La señora Herrera cerró la venta hoy a las 9 de la mañana y entregó las llaves», informó el segundo guardia, sacando su radio de comunicación. Fue un trato a puerta cerrada. Si tienen quejas, hablen con ella. Nosotros solo cuidamos los escombros. Unidad 3. Solicito apoyo en el acceso principal. Tenemos a 2 individuos alterando el orden. La palabra escombros pareció golpear a Mateo físicamente. Retrocedió tambaleándose, cayendo de rodillas sobre el asfalto caliente de la calle. Toda su arrogancia, sus delirios de grandeza, sus humillaciones hacia mí, habían colapsado junto con la pared de su oficina. Elena se dejó caer a su lado, llorando desconsoladamente sobre las bolsas de lona barata, rodeada de las miradas curiosas de los vecinos que antes despreciaban. Eran como 2 estudiantes expulsados definitivamente, llorando en la puerta del instituto, después de haber quemado sus propios expedientes. No sentí lástima. El dolor que estaban experimentando era el dolor de nacer al mundo real, un parto doloroso y atrasado, que yo debía haber forzado hace años. Ahora, sin tarjetas de crédito, sin una mansión donde esconderse y sin una madre que les sirviera de escudo, tendrían que aprender a ganarse el pan. Miré la pantalla por última vez. La excavadora encendió su motor, levantando una nube de polvo que cubrió la lente de la cámara. Sonreí. Presioné el botón de desvincular dispositivo en mi tableta y acto seguido eliminé la aplicación de seguridad para siempre. El vínculo estaba cortado. La lección estaba impartida. Apagué la pantalla justo cuando mi sedán de lujo comenzaba a descender por las suaves colinas del valle, revelando hectáreas de viñedos verdes que se extendían hasta el horizonte, bajo un cielo azul perfecto. La brisa que entró por la ventana olía a sesetes, a libertad. La directora Valentina ya había terminado su jornada, y por primera vez
En 68 años, estaban a punto de disfrutar de un largo y merecido retiro. El tiempo tiene una forma peculiar de poner cada cosa en su lugar, actuando con la misma precisión implacable que la gravedad. Han pasado exactamente 6 meses desde que las orugas de aquella excavadora amarilla trituraron los cimientos de mi antigua vida. 6 meses desde que dejé de ser el cajero automático de mi hija y el tapete donde mi yerno se limpiaba los zapatos. Hoy, la brisa del valle huele a tierra mojada y a lavanda. He invertido una fracción minúscula de mi nuevo capital en adquirir y remodelar una antigua casona de piedra en el centro de este pueblo vinícola. La convertí en la Casa de las Hojas, una librería boutique y casa de té. Aquí no hay gritos, no hay prisas y, sobre todo, no hay exigencias. El orden reina de nuevo en mi vida, pero esta vez es un orden dictado únicamente por mis propios deseos. Era martes por la tarde. Estaba organizando una estantería de clásicos de la literatura cuando la campanilla de la puerta principal tintineó. Me giré, esperando ver a uno de mis clientes habituales, pero la figura que cruzó el umbral me hizo esbozar una sonrisa de sorpresa. Era Diego Vargas, el agente inmobiliario. Vestía un atuendo más relajado que la última vez, un traje de lino beige, adecuado para el clima del valle. «Doña Valentina», saludó, quitándose las gafas de sol. Tenía que cerrar un trato por unos viñedos aquí cerca y no podía dejar pasar la oportunidad de visitar a mi clienta favorita. Este lugar es un paraíso. «Bienvenido, Diego», respondí, indicándole una mesa junto a la ventana que daba al jardín de lavandas. «Siéntese. Le prepararé un té negro de la casa». Mientras le servía, noté que Diego me observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Habíamos mantenido un contacto esporádico estrictamente profesional para afinar los detalles fiscales de la venta, pero sabía que su visita no era casual. Los hombres como él siempre traen información valiosa. «El centro comercial ya está en fase de cimentación», comentó Diego tras dar un sorbo a su taza. «La constructora está trabajando a un ritmo frenético. Y hablando de construcción, tengo una anécdota que creo que, dadas las circunstancias, le resultará poéticamente justa». Me senté frente a él, entrelazando mis dedos sobre la mesa de madera rústica. «Lo escucho». Diego se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Resulta que la empresa subcontratada para la albañilería del nuevo centro comercial tuvo que contratar personal de emergencia por la alta demanda. Hace 2 semanas pasé por la obra para supervisar los avances del fideicomiso. Vi a un hombre cargando sacos de cemento bajo el sol abrasador del mediodía. Llevaba un casco amarillo, la ropa cubierta de polvo gris y el rostro demacrado. Era su yerno, Mateo. No moví un solo músculo de mi rostro, aunque mi mente procesó la información con la velocidad de un relámpago. ¿Mateo? ¿El magnate de las criptomonedas y los trajes a medida? ¿El hombre que no quería ensuciarse las manos cargando mi maleta? «El mismo», confirmó Diego con una sonrisa torcida. Indagué un poco con el capataz. «Al parecer el señor Mateo está aquí hasta ahogado en deudas. Los usureros le confiscaron los autos alquilados y vaciaron sus cuentas congeladas. Ninguna empresa financiera seria quiso contratar a alguien con su historial de fraudes e impagos. No le quedó más remedio que aceptar el trabajo más duro y peor pagado del mercado para sobrevivir. Irónicamente, está rompiéndose la espalda construyendo los cimientos sobre el mismo terreno que intentó robarle a usted. La justicia del universo tiene un sentido del humor exquisito», murmuré, dándole un sorbo a mi té. «¿Y Elena?» Diego suspiró, perdiendo un poco la sonrisa.
A su hija la vi el mes pasado en un centro comercial de los suburbios. Estaba trabajando en uno de esos pequeños kioscos en los pasillos, vendiendo cremas faciales a comisión. Pasaba 8 horas de pie, intentando convencer a señoras apresuradas para que probaran muestras gratis. Las ojeras que tenía no se podían ocultar ni con todo el maquillaje de su kiosco. «Gracias por la información, Diego», dije con tono sereno. No es por crueldad que me alegra escuchar esto, sino por pedagogía. Están en el aula de la vida real y por primera vez no tienen a nadie que les haga los exámenes. Diego asintió, terminó su té y se despidió, dejándome nuevamente en la paz de mi refugio. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, me retiré a mi pequeña oficina en la parte trasera de la librería. Encendí mi tableta electrónica para revisar los pedidos de libros. Al abrir el correo vi una notificación en la bandeja de entrada. El remitente era Elena. Mi dedo quedó suspendido en el aire sobre la pantalla. Durante los primeros 2 meses después de la venta, me habían bombardeado con mensajes de odio a través de conocidos y correos electrónicos. Me llamaron monstruo, ladrona, desnaturalizada. Yo nunca respondí. Pero este correo era diferente. No tenía asuntos en mayúsculas ni signos de exclamación. El asunto solo decía «Perdón». Lo abrí. El texto era corto, escrito con evidente prisa o cansancio. «Mamá, sé que probablemente no leas esto, o que me odies lo suficiente como para borrarlo. Pero necesitaba escribirlo. Hoy cobré mi primera comisión mensual en el kiosco. Apenas alcanzó para pagar la mitad del alquiler de este apartamento minúsculo. Mateo llega todas las noches con las manos destrozadas por el cemento, tan cansado que ni siquiera tenemos energía para pelear. Mis pies están llenos de ampollas por estar de pie todo el día. Vendí mi último bolso de diseñador ayer para poder comprar zapatos para los niños. Hoy intenté cocinarles arroz. Estaba tan cansada que me quedé dormida en la silla. Se me quemó. El humo llenó la cocina y los niños lloraron. Mientras rascaba el fondo negro de la olla, recordando cómo tú siempre nos tenías la comida caliente y perfecta, me di cuenta de todo. Me di cuenta de lo malagradecidos que fuimos, de lo crueles que fuimos. No te escribo para pedirte dinero. Sé que esa puerta está cerrada para siempre. Solo te escribo para decirte que se me quemó el arroz, que me quemé las manos y que por primera vez en mi vida lloré de vergüenza y no de capricho. Lo siento. Leí el mensaje 2 veces. La imagen de mi hija, rascando una olla quemada con las manos llenas de ampollas, hizo que mi corazón de madre diera un pequeño vuelco. El instinto primordial de correr a abrazarla y solucionarle la vida amenazó con surgir, pero lo aplaqué inmediatamente con la fría razón de la experiencia. Aquel arroz quemado era su primera verdadera lección de humildad. Estaban aprendiendo que el dinero cuesta horas de vida, que el respeto se gana y que la madre que tenía no era un electrodoméstico, sino el pilar que sostenía sus fantasías. No respondí el correo. Responder ahora sería intervenir, interrumpir el proceso de aprendizaje, darles una falsa esperanza de rescate. Tienen que sentir el hambre. Tienen que aprender a raspar la olla, limpiar el desastre y volver a empezar al día siguiente. Esa es la única herencia valiosa que puedo dejarles ahora. La capacidad de sobrevivir por sí mismos. Apagué la tableta y salí al jardín trasero de la librería. El aire fresco de la noche me envolvió. Miré las estrellas que comenzaban a brillar sobre las montañas del valle. Había pensado mucho en Alejandro en estos últimos meses. Al principio sentí una punzada de culpa por demoler la casa que construimos juntos. Pero ahora, sintiendo esta inmensa paz, sé que él estaría orgulloso de mí.
Él siempre me decía que yo era el pilar de hierro de la familia. Bueno, mi amor, el pilar se cansó de sostener a quienes solo querían raspar su metal para venderlo. Mañana abriré la librería temprano. Quizás organice un club de lectura para los jóvenes del pueblo. Usaré mi dinero, mi tiempo y mi intelecto en cosas que florezcan. Y tal vez, dentro de un par de años, cuando Mateo tenga callos reales en las manos y Elena sepa el valor de cada centavo que gana, les permita venir a visitarme para tomar una taza de té. No para pagarles las deudas, sino para conversar de igual a igual, como adultos. Levanté mi taza vacía hacia la luna creciente en un brindis silencioso. El juego que ellos iniciaron con arrogancia terminó con mi movimiento maestro. Fue una cirugía radical, dolorosa pero necesaria. Mis hijos se fueron al Caribe buscando magia comprada con tarjetas de crédito, y en su ceguera me regalaron la magia real, mi absoluta libertad. La partida ha concluido. Jaque mate.